En esta ocasión, junto con Pablo Más y Martín Suárez, vamos a charlar con el ex defensor y actualmente entrenador argentino, Pablo Centrone. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bueno, desde ya muchas gracias por tu tiempo y por otro lado, ¿nos podés recordar tus inicios en el fútbol? Sí, bueno, en la década del 70 comencé jugando en el Deportivo Italiano, 3 años, después pasé a Quilmes, después pasé por Albois, después pasé por Chacarita, después pasé por el Estudiante de Casero, el Estudiante de Buenos Aires, que ascendimos a la primera, después pasé por Morón, después pasé por Matillo de Corriente, Guaraní Antonio Franco, Defensores y San Telmo, dentro de los años que te fui marcando, entre medio tuve 2 años en la Liga de Estados Unidos, en la época que jugaba Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Cabañas, Romerito, Mariño, Carlos Alberto, bueno, Margetín, el pájaro Margetín de aquí, que juega en Temperley, Indio Gómez, Finardo, de Quilmes, bueno, mucha gente. Fueron años muy buenos, era la época muy grande de la Liga de Estados Unidos. Y después pasé a Italia, estuve casi 5 años, Sicilia, Terranova, y bueno, después los años que ya te dije que pasé por Argentina. Con respecto a tu llegada Deportivo Italiano, tiene que ver mucho con tu entorno familiar, ¿o no? Sí, papá era dirigente, fue uno de los cofundadores del Deportivo Italiano. Italiano se fundó en el año 55, pero antes se llamaba Asia, ACIA, Asociazione di Calcio Italiano en Argentina. Se hacían los campeonatos Fernet Branca en diferentes canchas del ascenso, Defensores de Uniano, Excursionista, Platense, Ferro, se formaban equipos de italianos con los nombres de el Inter, Ambrosiana, Napoli, Lazio, y así jugaban, y así se formó el Deportivo Italiano. En esos campeonatos jugó Roma, jugó Marzolini, y mi papá era árbitro en esos campeonatos. Bueno, después pasó a ser el comisión, se fundó el Deportivo Italiano ya para participar en los campeonatos del ascenso de la AFA, y papá pasó a ser directivo. Yo ya empecé a jugar en la cancha de Ferro cuando quedé hacía local, jugaba los partidos de entretiempo para el Deportivo Italiano. Tenía 6 años, 7 años. Y después pasé a jugar para Parque Chas, que es un lugar donde hay muchos clubes de fútbol, aquí cerca de Surquilla. Jugué para el Club del Trébol, y también en la escuela donde yo estudiaba, que era la Universidad de Luján, eran de hermanos maristas, jugábamos entre las escuelas maristas, y todos los jugadores pasábamos o a River, o al Deportivo Italiano, o a Chacarita. Así que ahí nos venían a ver, nos venían a buscar, y bueno, el Chino Caudal, que falleció, ahora fallecido, bueno, de Chacarita, infinidad de jugadores, Ricardi, de Chiarelli, y bueno, no pararía de nombrar jugadores. Así que en esa escuela, como era el italiano también, también íbamos al Deportivo Italiano, y hubo una prueba en el Parque Sarmiento. En esa época no era el Parque Sarmiento, sino eran todas canchas, y me vieron jugar, y bueno, me llevaron para el Deportivo Italiano. No interfirió mi papá no quería jugar al fútbol, así que fui por propios medios y por los curas que me ayudaron a ir al Deportivo Italiano. ¿Y a qué futbolista miras de chico? Mira, del Deportivo Italiano yo vi jugar a Prado de la máquina de River, vi jugar a Solari, un número 9 que venía de la Sierra Medio Jalá, que me parece
eran monstruos de jugadores, pero de los jugadores que más me impresionó fue Nico, que bueno, Nico fue técnico de Ferro, fue jugador de Ferro, y Hernán Varela, de River. Eran los jugadores que más me fijaba. Y por otro lado, después te fuiste a Quilmes. ¿Cómo surgió ir al cervecero? Porque los 3 años que tuve en Deportivo Italiano, casi siempre los tuve de técnico a Federico Pizarro. Federico Pizarro fue jugador de San Lorenzo, de Chacarita Junior, de la selección nacional. Y como me sentí incómodo porque mi padre estaba en la comisión directiva, no de fútbol, sino que estaba en la comisión directiva, no sin comisión de fútbol. Pero igual me sentí incómodo, Federico Pizarro me dijo, vení, te llevo a Quilmes, andá a pedir el pase, bueno, no me quisieron dar el pase, me lo dieron a préstamo, y bueno, me fui con Federico Pizarro a jugar a Quilmes. Teníamos de compañero a Niño Gómez, a Villa, anteriormente se había ido Bertoni no fue compañero de sí, Niño Gómez, sí, Filardo, Casineiro, Klasmeyer, bueno, un montón de jugadores de Quilmes que también tendríamos que estar una hora hablando, ¿no? Así que después de ahí pasé al Club Albois, también a préstamo, del Deportivo Italiano. Me tocó con Marcelini, de técnico, así que intercalaba la reserva con los entrenamientos de la primera, así que bueno, esos fueron mis primeros pasos en el fútbol. Más tarde estuviste por Estudiantes de Casinos, donde te consagraste campeón, ¿o no? Sí, ahí sí que el año anterior estuve en Chacarita. Hay mucho que ver entre Chacarita y Estudiantes de Buenos Aires, porque Chacarita me llevó Perfecto Rodríguez y Peñotti, que eran los técnicos, y Luchini, con Ernesto. Y justo ese año tiene el Coco Basile, y el Coco Basile de la reserva me pasa a llevar a la primera, a entrenar. Y en Chacarita había muchos jugadores, montones en mi puesto. Cuando llegaba a Basile quiso perder lugar y bueno, había jugadores mejores que yo, Flores, Mosca, Bordón, había un montón de jugadores mejores que yo. Entonces, lo hablé con don Ernesto entendió que no iba a tener el futuro en primera, que lo buscara en segunda, y me mandaban a Estudiantes de Buenos Aires, y en Estudiantes de Buenos Aires estaba Ricardo Ticini, me probó un partido contra Huracán, que me tocó marcar a Santiago, un número 9 que venía de Colón, y bueno, tuve la suerte de quedarme, y bueno, ese año salimos campeones, pero un equipazo, Bravo, Paz, Pafundi, Chicarello, los hermanos Guillermo, Ugarte, Tolosa, teníamos muy buenos jugadores, fue un año bárbaro, y Ricardo Pichini, que era el maestro, ¿no? Una persona muy frontal, iba muy de frente, y ya en el primer partido que jugamos contra Argentino de Quilmes, en el vestuario, cuando terminamos el partido que lo perdimos, dijo, este equipo está para campeón. Nosotros nos miramos todos porque nos miramos sorprendidos de lo que estaba diciendo. Habíamos perdido con Argentina de Quilmes y al final tenía razón, salimos campeones. En cancha de Tigre contra Villarreal. Más adelante, Pablo, luego de haber estado en Mandillú, en Guaraní, en Defensores, partiste al calcio, a Italia. No, primero partí para Estados Unidos. Es cierto. En el 79, medio del 79, jugamos el 78 con Estudiantes en primera, que descendimos. El 79 ya me fui, y a medio del 79 ya estaba jugando en la Liga de Estados Unidos, en Rochester, Lancia. Lo que pasa es que primero fui a prueba a Los Ángeles Azteca, que era de Televisa, que era de la América, y ahí jugaba Clive, el técnico era Reino Techo, de la Naranja Mecánica, y estaba el Vasco Aguirre, que fue técnico de México, fue técnico de Atlético Madrid. Bueno, estaban ellos y nosotros fuimos
4 argentinos a ese equipo, a probarnos. Anielo, el gato Anielo, que había sido arquero defensor de Belén y de San Lorenzo. Alejo Escos, que había sido jugador de Temperley. Giacobetti, que fue el número 5 argentino junior cuando Diego Maradona debuta, lo reemplazan a él, para que entre Diego, ya que debutó Diego, y bueno, fuimos yo. Pero en el Michu ya no, bueno, ahí aprendí la metodología holandesa, ¿no? De entrenamiento, que es espectacular. Nos dijo, 4 argentinos mucho para mí, dijo él. Así que voy a tratar de elegir al que menos problemas me haga. Y eligió al gato Anielo. El gato Anielo se quedó varios años ahí en Los Ángeles Azteca. Y nosotros nos fuimos para Rochester Rancher, que es arriba de New York. Y ahí también estábamos compartiendo con jugadores como Pachamé, que Pachamé después se fue, y quedé yo en el puesto a él, Giacobetti, estaba el negro Bailón, un delantero centro, un delantero por afuera, de la selección del Perú del 70, y después la mayoría eran todos jugadores de la Yugoslavia, de la selección de Yugoslavia, que se hicieron canadienses para jugar en la selección de Canadá porque ahí estaba en guerra todo lo que era Yugoslavia. Así que muchos de esos jugadores jugaron el Mundial del 80 y... no, perdón, sí, del 82 y del 86. La mayoría de nuestros compañeros para la selección de Canadá. Así que bueno, un lindo recorrido, enfrentar a Pelé, enfrentar a Beckenbauer, a Cruyff, bueno, había muchos jugadores de primer nivel, como hay ahora, pero en ese momento tenían más nombre los jugadores. No es como ahora que hay más americanos jugando, no americanos de Norteamérica, sino americanos de América, de Centroamérica, de Sudamérica. En esa época éramos poquitos los sudamericanos, éramos 4 o 5 nada más, con la liga. Después el resto eran europeos y algunos americanos. Así que bueno, después de ahí pasé a Italia, vivieron jugando ahí en la Liga de Estados Unidos, me querían llevar a México, pero no se dio el traspaso a México y me llevaron para Italia, y bueno, de ahí estuve en Italia. Yo soy hijo de italiano, la sangre italiana, así que unos años maravillosos en un club espectacular que siempre vuelvo cada tanto que voy de vacaciones. Cuando voy de vacaciones vuelvo a la ciudad para visitar a los compañeros, a los amigos que me han dejado, y bueno, constantemente vinculado al fútbol. ¿Y con qué fútbol te encontraste cuando llegaste a Italia, Pablo? Bueno, el cambio yo lo sentí ya en Estados Unidos. En Estados Unidos se juega un toque, 2 toques. Nosotros veníamos con un lentitud, un fútbol argentino impresionante, aunque se estaba despertando porque ya habíamos ganado el Mundial del 78, con un fútbol diferente, con el fútbol de Menotti, un fútbol más rápido, más veloz, más vertical. Y cuando llegamos a Estados Unidos volaba todo. Yo la verdad que me costó adaptarme por lo menos como 3 meses. Tengo el récord de la liga porque fui el jugador más rápido expulsado en la liga, creo que 27 segundos, 28 segundos. No lo pude agarrar al Pato Marcetic, que era un argentino que jugó aquí en Tempoli, en San Telmo. Rapidísimo, el Pato ya hacía como 3 o 4 años que estaba en cancha sintética, volaban los jugadores. Y bueno, me expulsaron, fui al récord de la liga de ese año. Creo que debo ser el récord de toda la historia del fútbol americano. Y después cuando pasé a Italia también, con sistemas diferentes, con la línea de 3, que acá no la utilizábamos. Y me tocó jugar de todos los puestos, porque yo era marcador central, pero me adapté mucho a jugar como marcador central de stopper, de líbero, de contención, de lateral volante por derecha, de doble contención. Bueno, me tocó aprender un montón de sistemas que no los conocía, porque nosotros aquí en Argentina jugábamos el 4-3-3, y el famoso 4-3-3 que ahora se vuelve a utilizar hace ya un par de años, que se vuelve a utilizar en todo el mundo, y la línea de 3 cada vez se utiliza menos.
Claro. Y estando en el calcio, pudiste enfrentar a otros clubes importantes o de renombre. Sí, bueno, enfrentábamos, nosotros en la isla, enfrentábamos al Catania, al Palermo, ponele, me tocó marcar al doctor Culachi, porque Totó era siciliano, pero era jugador del Juventus, pero el Juventus lo mandó a préstamo para el Palermo, entonces me lo tocó enfrentar, jugamos contra el Bari, jugamos contra la Regina, el Reggio Calabria, jugamos contra el Vino, el equipo de donde está Ramón Díaz, este, bueno, varios equipos de la zona sur de Italia, ¿no? Y Pablo, ¿en qué momento decidiste colgar los botines? En el 88-89 me rompo el ligamento cruzado de San Telmo y faltaba medio año todavía. Y bueno, hice un tratamiento especial para recuperar el cuádriceps y para fortalecer la rodilla y terminé jugando con la rodilla rota, con el ligamento cruzado roto. Ahí dije, bueno, si tengo que operar, ya tenía 30 años. Si me tengo que operar voy a esperar 9 meses, 8 meses. Y ya me había casado, estaba casado, teníamos que trabajar, entonces bueno, ahí tomé la decisión de seguir jugando los últimos 20 partidos del campeonato, y ya después dejé. Ahí dejé y ya bueno, pasé como entrenador a trabajar en la división inferior de Atlanta, después a pasar a trabajar con la primera, con Castelli de técnico, y yo de ayudante de campo con el Flaco Pitarchi y el Flaco y la Pantera Rodríguez, que era el entrenador de porteros, y fue que tuvimos suerte y salimos campeones ahí con el Pepe Castro, con muchos jugadores, con el Vichy Paredes, y Saurralde, bueno, fue una época linda que tuvimos. ¿Y qué destacás de ese logro que lograste con el Bohemio? Bueno, mira, Atlanta, cuando Castelli viene con todo su grupo, era una empresa que se llamaba Excel, que era algo de patrimonio económico, era como un gerenciamiento, estaba metido Boca Juniors, gente de Boca Juniors, muchos chicos que vinieron, como el caso de Checha, Pla, Hugo Viegas, bueno, el Tato Montes, que hoy es ayudante del entrenador de portero de River, bueno, era un gerenciamiento, y pocos jugadores de Atlanta, los poquitos jugadores de Atlanta eran los que nosotros subimos de divisiones inferiores, como Pepe Castro, que ya estaba en la reserva, el Vichy Paredes, era un poquito, Raj era el segundo arquero del club, era un poquito, la mayoría era todo de la empresa. Fue un gerenciamiento cubierto. Entonces, bueno, la gente de Atlanta, todavía tengo contacto con muchos jugadores del Club Atlanta y con varios hinchas caracterizados de Atlanta, que de vez en cuando voy a ver Atlanta, veo algún partido cuando estoy acá en Argentina, voy y lo saludo, ¿no? El fusilero se murió, pobrecito, que es un fenómeno, pero bueno, quedan amigos todavía. ¿Y qué opinas sobre la vuelta a la B Nacional de Atlanta? Hizo un campeonato espectacular. Lo empezó el Pepe Castro y no entiendo por qué después dejó Doró y bueno, después lo agarró Fina. Fina fue jugador mío, lo tuve en Deportivo Italiano. Una contención bárbaro, una fe, una moral espectacular para jugar y jugar de contención. La verdad que fue un jugador muy importante para nosotros ese año en el Deportivo Italiano. Y bueno, y al final lo terminó sacando campeón al equipo. Con unos muy buenos jugadores, el caso del 9, Jiménez, Ochoa, Predital, de contención, muy buenos jugadores que tenía Atlanta. Así que bienvenido sea, pues son equipos de la A. Atlanta son equipos de la A, Atlanta, Chacarita, Tigre, son todos Ferro, son todos equipos de la A que tendrían que estar en la A.
lamentablemente no hay lugar para todos, pero bueno, la primera nacional, como se llama ahora, le da otra categoría al fútbol del ascenso. Y hablando de primera, tiempo después te diste el lujo de dirigir en la máxima categoría del fútbol argentino, ¿o no? No, sí, en Racing, sí, ya me había olvidado. En el 99 vine como director general de Racing, me llevó el señor Lalín, que era el presidente, y estuve ahí trabajando con las inferiores y entrenaba la reserva. Tuve la oportunidad de dirigir la primera, pero no quise agarrarla porque yo había firmado por ese año para dirigir divisiones, coordinar las divisiones menores, porque Racing venía de una sequía terrible, tanto en primera como en divisiones menores. Entonces llevamos un cuerpo técnico formado con Palito Brandoni, con Tojo, Antonio Moore, Barbas y el Chapo Godoy, que ellos pertenecían a Racing, y nosotros llegamos de afuera. Y bueno, formamos unas muy buenas divisiones inferiores, donde la cuarta sale campeona. Y esa cuarta era la cuarta de Tinito, de Arana, de Marianito González, de Tambusi, el otro chico que está jugando con Marianito González en Santa María, el Pucho Basottini, Principiano, Yoko, que jugó en la primera también, ¿quién más? Naranjo y Grifo, que eran los antiguos, también jugaron en la primera ese año. Bueno, hicimos un buen trabajo. Después nos echó la síndico Ripoll, porque ella quería que yo directamente fuera un alcahuete de la sindicatura y del juez de la quiebra, que contara todo lo que pasara en el club, o lo que hacía la línea, o lo que no hacía la línea. Y a mí la verdad que a mí la línea me contrató por el currículum, no me contrató porque era amigo mío. Yo no lo conozco, no lo conocí a la línea, trabajé con él 7 meses y no lo volví a ver nunca más. Así que, pero ella quería que yo le contara cosas y yo, la verdad que se equivocó la señora, porque en el fútbol hay códigos y los códigos se respetan, ¿viste? Así que yo no estaba para hacer alcahuete de ella o del juez. Así que bueno, ahí tuve un problemita que me tocó muy fuerte, porque la verdad que habíamos hecho un trabajo bárbaro, pero ella decidió echarnos y bueno, nos echó y bueno, después tuvo que pagar los juicios, ¿no? Sí. Luego, Pablo, estuviste por Colombia, en Santa Fe. No, yo primero, el primer club que me voy del exterior a dirigir es a Portugal. Exacto. Al Portimonense. En el año 91, por ahí, me voy a dirigir al Portimonense en Portugal, a Europa, una experiencia bárbara, un fútbol normal totalmente diferente. Tuve la suerte de conocerlo a Eusebio, que Eusebio era mi ídolo también cuando era chico, como número 10, yo vi el Mundial del 66, lo vi en Europa, porque mi papá tuvo que viajar y tuvimos la suerte de estar allá, y bueno, estuve viendo fútbol y me tocó ver ese Mundial, donde vi a Armindo Nega justamente con la selección argentina, la mejor selección argentina, sacando las dos campeonas. La del Mundial del 76 fue muy buena, tenía un equipazo con Roma, Ferreiro, Perfumo, Alves, Marzolini, Solari, Rattini, Gonzalito, Armindo Nega, Artima y más. Así que tenía un equipazo y bueno, y vi jugar todo eso, Bobby Moore, Bobby Charlton, bueno, jugadores de una trayectoria impresionante. Y bueno, ya más o menos conocí el fútbol europeo, porque estuve viviendo un poquito cuando era chico en Italia también, por el trabajo de mi papá, y me tocó la oportunidad de ir a Portugal, y en Portugal ya lo había visto a Eusebio, a Torres, era la pareja de él en la delantera de Portugal, y bueno, me tocó, porque ellos estaban en el club donde yo llegué, en el Portimonense, reemplazarlos, y bueno,
fueron charlas interminables durante la semana en el traspaso de que ellos se iban y nosotros llegábamos, de conocimiento, y bueno, muy buena gente que se ha comportado muy bien conmigo, así que bueno, los mejores recuerdos. Y después me sale lo del América de México, que voy como segundo entrenador. Mi contrato era de segundo entrenador y como coordinador de las divisiones menores. Me llevó un representante, yo no quería ir porque yo estaba en italiano, tenía una oferta de primera división, no quería dejar esa oferta, pero bueno, me convencieron las palabras de este representante que me dijo: Pablo, vos nunca fuiste ayudante de campo y tenés que ser ayudante de campo de los buenos entrenadores. Y me dejó pensando, y lo consulté con mi esposa y no estábamos muy seguros porque el entrenador era el Leo Benzaker, que era holandés, y estaba esa pica entre Holanda y Argentina. Digo, bueno, decidí, fui, y bueno, me tocó un tipo espectacular, salió campeón con el Real Madrid, un sabio del fútbol, muy práctico, nada rebuscado, un tipo que tomaba con una filosofía de vida totalmente diferente a la que la tomamos nosotros. El holandés la toma diferente que nosotros, porque nosotros el fútbol a veces lamentablemente lo hemos tomado como vida o muerte, un partido de fútbol, y ellos no lo toman así, es un juego. Y eso es lo que aprendí de ellos, que el fútbol es un juego, que hay responsabilidades donde hay que ganar, que hay que tratar de no perder mucho, porque si no te echan. Pero él lo tomaba con una filosofía bárbara. Él me dejaba entrenando y se tomaba el helicóptero y se iba hasta Cuernavaca a jugar un partido de golf. Y me dejaba el entrenamiento a mí. Entonces, bueno, fue una enseñanza rápida con él. Un técnico bárbaro. Además tenemos un equipo muy bueno con Omar Pichit, que había hecho el gol a Argentina, de Camerún, Caluya, Marco Rossi, un italiano que había estado en la selección de Italia, que jugó en el Torino, Gaudino, que era una de las selecciones alemana, que era hijo de Napolitano. Teníamos muy buen equipo. Pero bueno, siempre, viste, los dueños quieren, si ganás por 1-0 no alcanza, tenés que ganar por 5-0. La filosofía de la América es: cuantas más cervezas se vendan, más goles hay que hacer, porque el fútbol mexicano vive no de las entradas, sino de las ventas de cerveza y de lo que se vende en el estadio, de las comidas. El mexicano consume mucho, y tiene un comportamiento ejemplar, porque no se pelean. Imagínate si nosotros tomáramos cerveza en la cancha, si lo matamos porque nos ganan, imagínate si tomáramos cerveza dentro de la cancha, estaríamos todos muertos. Y bueno, entonces hubo cambio, vino Mirko Josic, que había salido campeón con el Colo-Colo de los Libertadores, que había ganado ese partido famoso del Boca Juniors, que donde se habían agarrado toda trompada, un yugoslavo, croata, un gran tipo, pero no entró bien en el grupo de los jugadores. Se enojaba mucho porque los jugadores no. El jugador que juega en América sigue siendo un jugador especial. Está más preocupado por su imagen que por lo que puede rendir dentro de la cancha. Y Mirko trataba de que no, que pensaran que había que rendir más en la cancha que lo que la imagen podía vender, porque casi todos tenían un doble contrato en esa época en América. Tenían contrato de futbolista y contrato de modelo, porque siempre te usaban para vender una cerveza, o para vender un traje, o para salir en una telenovela mexicana. Entonces todos estaban más preocupados por el pelo, por el teléfono nuevo. Bueno, Mirko yo sí que eso no le gustaba y se terminó yendo. Y al final pasa el año y viene Marcelo con Castelli, que ya nos conocíamos, Marcelo Bielsa, y bueno, ahí con Marcelo hice un clic en la parte táctica, estrategia grande, cambié mi forma de pensar, y bueno, fue un aprendizaje, el mejor aprendizaje que tuve en mi vida. No soy amigo de Marcelo, no trato de imitarlo a Marcelo porque es imposible imitarlo,
copiarlo, es imposible que lo copie lo va a copiar mal porque él es único. No tenemos relación, pero estoy muy agradecido a que haya llegado él al club con Castelli porque después, bueno, hicimos un buen campeonato, ¿no? Con respecto a las cualidades que tienes como técnico, Pablo, ¿qué clase de te sos? Mira, mezclo la metodología holandesa con la italiana y la picardía criolla. Y todo lo que me enseñó Marcelo Bielsa. Lógicamente que de Federico Pizarro, de Tricini, de Marzolini, he sacado cosas, pero Marcelo Bielsa fue el técnico argentino el que más me dejó y el que más me cambió mi idea de pensar. Y estoy dejando atrás a Daniel Pasarela, que Daniel Pasarela también es un técnico donde yo copié muchas cosas. Tengo una mezcla, pero mezclo mucho para el lado de Holanda y Italia. Mira, bien, y mal no te fue. Has ganado varios títulos como entrenador. Sí, he ganado en Colombia, he ganado en México, he ganado en Guatemala, he ganado en Brasil, que no es fácil ganar en Brasil. Pero bueno, me ha tocado, he tenido la suerte. Los jugadores son importantes, ¿no? Porque más importante que el técnico son los jugadores. Si vos tenés buenos jugadores, lo más posible es que estés más cerca del campeonato que no del descenso. Pero bueno, mis logros han sido en el exterior, no han sido aquí en Argentina. Entonces hay gente que no me conoce porque todo lo he hecho en el exterior y no en equipos grandes, lo he hecho con equipos chicos, porque si me llaman para defender un descenso, para pelearlo o para salvarlo. Y a veces, como se nos dio a nosotros en Estudiantes de Buenos Aires, se armó un equipo para pelear el descenso, para salvarlo y salimos campeón. Y a mí me ha tocado varias veces porque he seguido el librito que también tenía Ricardo Trigili, ¿no? De la manera de trabajar. Pero ya te digo, a mí lo de Marcelo Bielsa me tocó mucho y bueno, con técnicos italianos también que tengo afinidad, como el caso de Lippi, Montella, Ancelotti, que son amigos de gente conocida mía. Bueno, a veces cuando yo voy para Italia nos tenemos esas charlas de comidas, de quedarnos varias horas comiendo y uno va aprendiendo constantemente, uno sigue aprendiendo todos los días en el fútbol porque a veces uno dice que hay técnicos que trabajan mucho con la computadora, que esto, que lo otro, no es que se trabaje con la computadora, uno saca de la computadora los partidos que uno ve, que ve mucho fútbol, y del jugador va sacando jugadas. Yo trato de ver, inclusive los entrenamientos míos, los veo para ver qué movimientos hizo que yo no le dije, porque al técnico le dice los movimientos que tiene que hacer, pero el jugador toma las decisiones solas. Y a veces de las decisiones que toma el jugador salen ejercicios, salen entrenamientos, salen jugadas que después se llevan a cabo en el día del partido, ¿no? Sí. Por eso hay que mirarlo mucho al jugador. Y haciendo un asterisco en el loco Bielsa, ¿recordás alguna vivencia, alguna experiencia que hayas vivido con él y que te marcó? Es que el loco te marca todo. Además estaba Castelli era un bocho en la parte física, era espectacular lo que trabajaba. Así que lo que tiene Marcelo es que prepara un trabajo táctico, como en el América teníamos 2 o 3 canchas, hacíamos 2 o 3 grupos. Entonces uno trabajaba defensa, trabajaba pelota parada, el otro trabajaba ofensivo. Si él decía 25 minutos, eran 25 minutos, pero él siempre, una parte táctica de él, y si no sale bien puede llegar a tardar 2 horas. Y 2 horas los jugadores se enojan. Los jugadores están con la cara larga, ya no te trabajan de la misma manera, y Marcelo en esa época insistía mucho que tenía que terminar bien la jugada, y no salía bien, y bueno, en eso hacía mucho hincapié, y entonces Castelli le decía, no, pero pará, no, estamos trabajando demasiado, estamos cargando, bueno, eran esas cosas del Marcelo que él quiere la perfección, y todos queremos la perfección, pero a veces hay días que el jugador no se levanta bien y no sale, entonces mejor cortar el entrenamiento, cortarlo rápido y hacer otra cosa y salir a hacer otra cosa, como que trabaja el profe y sacarle un chip porque
Si no, el jugador se recarga demasiado de lo táctico, de lo estratégico y después no termina jugando como tiene que jugar, porque en definitiva el fútbol es un juego y hay que jugarlo, hay que aprender a jugarlo, ¿no? Por otro lado, Pablo, con tu experiencia como técnico, ¿cómo ves esta nueva camada de selecciones que hay en Argentina, que desde mi punto de vista, más que nada en la mayor, realizó un buen papel, pese que tiene poco tiempo de trabajo al mando de Scaloni? Mira, lo veo perfecto el recambio de jugadores que han hecho. Y en Argentina no hay para hacer una sola selección, tenés para hacer 3, 4 selecciones. Hemos tenido momentos muy malos. La gente se queja mucho porque no salimos campeón, pero hemos tenido el campeonato de Isabela en la selección, no el campeonato, sino el trabajo de Isabela en la selección ha sido muy bueno, el de Martino ha sido muy bueno también, no salimos campeones, bueno, fuimos subcampeones, pero ha sido muy bueno. Y fue una base, una generación de jugadores muy buenas que ahora viene el recambio y el recambio es muy bueno también. Y detrás de este recambio que está que está dirigiendo Batista, Rocha, también muy buenos jugadores. Y vamos a otros países y uno piensa de Brasil, yo viajo bastante a Brasil a ver fútbol, cuando no estoy trabajando y veo y no hay ese recambio. Y a veces me aburro en Brasil en los partidos. No veo la intensidad y la dinámica que le ponemos acá en Argentina en los campeonatos de acá. Y en divisiones menores lo mismo, ¿eh? Acá todos juegan a ganar, nadie te quiere perder el partido. Y los equipos que defienden, que uno, entre comillas, dice que defienden, bueno, defienden porque la calidad de jugadores no es la misma que puede tener la calidad de Boca, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, pero no les queda otra. Pero vos vas a Brasil y hay veces que te aburrís. Juego lento, cansino, pero bueno, la selección está fuerte. La selección está muy fuerte en este momento. Pero hay que ver qué pasa cuando se le vaya alguno de estos jugadores que tienen que marcan diferencia. Pero Argentina está bien. Argentina está bien y creo que va a hacer un buen papel en las eliminatorias y creo que va a llegar con un gran recambio al Mundial próximo. Y la última, Pablo, actualmente estás sin club, ¿te gustaría volver a dirigir en Centroamérica, donde estuviste un tiempo largo, o en Italia? Mira, yo ahora espero ofertas. Me salga, si es una indicación concreta, puede ser Argentina. Es difícil Argentina porque también me sale de la rueda. Es difícil poder entrar a la rueda de los técnicos en Argentina, pero yo tengo siempre, desde que salí por primera vez de Argentina a jugar como jugador y ahora como técnico, siempre tengo las maletas siempre preparadas, a mitad seguro, ya con los trabajos, con todo lo que yo me llevo 3, 4 horas cuando me voy a trabajar afuera. Y porque te agarra el invierno, te agarra el verano, o el mismo salís a un país que hace frío, entonces bueno, yo me llevo 3, 4 maletas. Las 3, 4 maletas están ahí. Y siempre se plancha la ropa, se vuelve a poner la maleta porque en cualquier momento arranco. No me interesa el lugar ni nada. Yo arranco igual a cualquier lado. La invitación, si es concreta y el proyecto que se podemos generar entre cuerpo técnico y dirigentes para potenciar un equipo de fútbol es bueno, ahí voy a estar.